Esta mañana le queremos dar la más cordial bienvenida a Pedro Donoso, analista político, con quien vamos a dialogar en los próximos minutos. Pedro, muy buenos días, bienvenido. Buenos días, gracias por la invitación, atento a sus preguntas. Gracias por acompañarnos esta mañana, Pedro, para hablar un poco acerca de esta coyuntura política, este momento en el que nos encontramos. Acabamos de tener esta entrevista con Guillermo Churuchumbi a propósito de la postura que deberá definir en las próximas semanas el movimiento indígena Pachacuti y Laconaye de cara al balotaje, la expectativa centrada en aquello y el análisis también de las diferentes narrativas en este contexto. Una primera lectura de lo que fue la primera vuelta electoral y este momento que ahora mismo lo vivimos como país. Lo interesante de los procesos eleccionarios es que nos ayuda a desmitificar, ¿no es cierto?, grandes mitos que se dan en anteriores procesos eleccionarios y nos dan lecciones para aprender, digamos, ¿no es cierto? Yo creo que el primer gran mito que tenemos que además repetir, porque además se ha repetido mucho y se ha posicionado mucho, es esto de mientras más candidatos se fragmenta el voto y acabamos de ver que no, ¿no es cierto? Es decir, dos candidaturas concentran finalmente 9.035.000 votos y 14 candidaturas concentran 1.200.000 votos. Entonces, digamos, ese mito está y espero que finalmente se desmitifique porque no siempre, es decir, no es una regla general que mayor candidaturas, digamos, pueden fragmentar el voto. Pero también hay muchas lecciones que aprender. Por ejemplo, que la indecisión debe ser un indicador medido de manera individual. ¿Y por qué lo digo finalmente? ¿No? Porque a la larga esto pudo haber sido una sorpresa, ¿no es cierto? Pero, por ejemplo, datos ya establecía el mismo día de la elección que para, digamos, la votación de binomio presidencial había un 24.1% de indecisión el mismo día, digamos, de la votación y por sobre el 50% para asambleístas. Eso también, digamos, nos da otra lección que es importante aprender. Todo el mundo está repitiendo, las encuestas se equivocaron finalmente, ¿no? Yo no estoy de acuerdo con aquello, digamos, depende qué encuesta. Es decir, hubo una encuestadora en el Ecuador que monopolizó el debate público, ¿no es cierto? Y eso hizo creer que finalmente esos eran los resultados. Pero hay otras encuestas que de una u otra manera estuvieron, digamos, sus estudios, digamos, estuvieron de acuerdo dentro de un margen de error a los resultados, digamos, establecidos el domingo 9 de febrero, ¿no? Esa Y es una lección también importante de aprender y también, no tengo la respuesta ahora, ¿no es cierto?, pero lo planteo como hipótesis, también hay que preguntarse si es que esta polarización es causa o es efecto, digamos, ¿no es cierto? Es causa de una u otra manera de esta narrativa que construyeron de finalmente solo dos candidaturas fuertes y no hay nadie más, ¿no es cierto? O digamos de efecto quizás de una dinámica política. Me parece que es una primera lectura importante. en efecto, doy la razón o coincido con esta primera parte del análisis en el sentido de que no hubo esta fragmentación, como bien refieren. Lo que tiene que ver con las encuestas, también cabe destacar que evidentemente, y como ya se lo he repetido, son fotografías del momento y que también tienen impacto en la medida en que se van tomando una serie de decisiones o acciones a lo largo del proceso y por eso es que los resultados luego son muy cambiantes. Había un Pero no solo análisis días atrás, ¿no? había un análisis días atrás respecto del comportamiento, en este caso del candidato presidente, y cómo fueron variando estas encuestas con el paso de los días hasta previo al día de elecciones, por no decir el día mismo de elecciones. De acuerdo, pero hay muchas variables, como le planteo, para mí la indecisión es un indicador que hay que medirlo de manera individual. Las encuestas finalmente que se hicieron públicas y además que son de fácil acceso. Hay una encuesta, por ejemplo, ¿no sé?, que es de fácil acceso, que su principal se pasea por todos los medios de comunicación. Eso hace creer finalmente que esas son el universo de todas las encuestas y no es así, digamos. Es una sola encuesta. Hay muchas encuestas finalmente que incluso publicaron sus datos notarizados y que de una u otra manera nos pueden decir que tenían resultados más relacionados con lo que pasó el 9 de febrero, Telcodata, por ejemplo, es decir, hubo estudios importantes, digamos, que sí están conectados, pero me parece que el indicador indecisión es súper importante, hay que medirlo de manera individual, porque la mayoría de estas encuestadoras, ¿no es cierto?, a las cuales se consumían porque eran las de fácil acceso, ¿verdad?, no medían el indicador indecisión de manera individual, lo que hacían finalmente era presentar una papeleta independientemente de lo que haya pensado el consultado o el encuestado, ¿no es cierto?, y digamos, proponían que vote finalmente, sin medir el indicador individual. Sedatos, por ejemplo, a pesar de que, digamos, sus resultados no están de acuerdo a lo que pasó el 9 de febrero, sí hizo, digamos, esa medición y claro, se demuestra finalmente que la indecisión era alta, por lo tanto el resultado podía variar incluso el mismo día de la elección. Pedro, ¿qué análisis hace usted ahora mismo respecto del voto nulo y el voto en blanco? Diario El Comercio, por ejemplo, en una nota publicada hoy titulaba "El voto blanco y nulo, la sorpresa que podría cambiar el resultado".
Digamos, hay varias lecturas en ese sentido. Yo creo que digamos, el voto nulo y el voto blanco no es algo absolutamente sorpresivo en este proceso eleccionario, es decir, está dentro de quizás de los márgenes normales. Me parece que es bastante complejo o muy difícil, digamos, o de baja probabilidad, para ser más exactos en la lectura, que, digamos, quien votó nulo en la primera vuelta se decida por una de las dos candidaturas en la segunda vuelta, digamos, ¿no? Porque a la larga esta primera vuelta fue, digamos, una dinámica y un comportamiento electoral de segunda vuelta. Entonces, me parece que finalmente extraer, digamos, la votación de nulos y blancos, que llega casi finalmente a 1 millón de votos, ¿no es cierto? Que más bien llega a 1 millón de votos, Ujú. va a ser como muy complejo, digamos, ¿no? Yo creo que la votación para uno u otro candidato van a estar, en mi criterio, digamos, tiene otros electores de otras dinámicas, pero va a estar en quién logra, digamos, robarse los votos de la una candidatura y de la otra candidatura, porque si bien, digamos, evidentemente hay otras candidaturas que suman 1.212.000 votos, ¿no es cierto?, entre las 14 restantes, ¿verdad? Creo que también va a ser como muy complejo, digamos, que eso pueda mover la balanza, ¿no? Yo creo que es más probable que, digamos, haya robo entre candidaturas Ujú. y eso tiene que ver con otros electores, digamos, ¿no? ¿Por qué planteaba esto? Sobre todo en lo que tiene que ver con el voto nulo, porque muchos especula que pueda darse un escenario similar al 2021, cuando el voto nulo creció precisamente porque se impuso esta narrativa, digamos, entre el electorado. Leonidas Issa decía el día de ayer que el país en este momento no está en una coyuntura, digamos, en un momento como para sugerir un voto nulo. Al menos esa es la postura personal, ha dicho Leonidas Issa, su postura personal. Pero ¿existiría un escenario en el que podríamos vivir una situación similar como ocurrió en 2021? Yo creería que no, porque lo que está diciendo, Isa no le está hablando a los que votaron nulo, Isa le está hablando a los que votaron por él. Ujú. ¿Cierto? Él lo que está diciendo es, nosotros no vamos a promover el nulo ideológico que promovimos en el 2021. Ujú. Entonces no le está hablando a los nulos, le está hablando a su propia votación, que finalmente es un 5%, pero no creo que el que votó nulo, digamos, en primera vuelta, esto es una hipótesis porque no tengo datos, Ujú. no creo que el que votó nulo en primera vuelta deje de votar nulo en segunda vuelta. Es decir, no veo las razones de por qué cambiaría su posición, digamos. ¿Por qué? Por la misma dinámica de la primera vuelta. Es decir, la dinámica de la primera vuelta fue dos candidaturas y lo estamos viendo en los resultados. Si hubiese sido distinto, yo sí diría, evidentemente, el que votó nulo tiene miedo de que gane uno u otro, por lo tanto se va a decantar finalmente por cualquiera de los dos. Pero ya finalmente vio esas dos opciones, vio que eran las dos opciones prioritarias por el framing que se construyó, ¿no es cierto? Y se decidió por el voto nulo. Entonces me parece que ahí no están los votos, digamos. Yo sigo insistiendo que me parecería finalmente que lo que puede suceder es que hay un arranche de votos entre la candidatura de la RC y la candidatura de ADN, derivado de otros factores y de otros electores. Ahora bien, Pedro, brevemente quisiera avanzar en un análisis respecto del comportamiento de las dos candidaturas de cara al balotaje. ¿Por qué? Porque de un lado se dice que una candidatura puede haber tomado ventaja respecto de la otra por cómo se asumieron los resultados desde un primer momento, tras la primera vuelta electoral. De otro lado, se cuestionan ciertas acciones, decisiones, narrativas también que se buscan implementar por parte de otra candidatura, refiriéndome en este caso al candidato Daniel Noboa y estas apariciones que ha tenido recientemente en medios de comunicación, imprecisiones además. ¿Qué análisis se hace ahora mismo respecto del comportamiento que van teniendo ambos candidatos? Uno de los grandes electores, yo planteo tres grandes electores en esta segunda vuelta. Uno de los grandes electores son los errores, digamos, de las campañas, Uh ¿no? -huh. En este sentido, todo va a estar bajo la lupa, ¿no es cierto? No solo finalmente las candidaturas en sí mismo, el gobierno, ¿no es cierto? Y su gestión va a ser finalmente alguien que sea sobreobservado y que tenga, digamos, el gran reflector. La gestión de los gobiernos autónomos descentralizados de la Revolución Ciudadana, evidentemente también van a ser finalmente importantes actores. Por ejemplo, esta decisión de prohibir la imagen del presidente Noboa en un mercado de Quito, ¿no es cierto? Uh Y -huh. que él lo supo dar la vuelta y fue a visitar ese mercado. Esas son acciones, digamos, también que pueden afectar. Es muy pronto para definir, digamos, qué candidatura tiene más errores, ¿no es cierto? No ha pasado más de 2 semanas desde el 9 de febrero, pero me parece que ese es un gran elector. Pero hay dos electores mucho más importantes que aquellos. El primero es la institucionalidad, es decir, no creo que hay que pensar tan ingenuamente
que uno sostenga que la institucionalidad no va a ser el gran elector de este proceso eleccionario. Me refiero a resoluciones del Tribunal Contencioso Electoral caracterizado por beneficiar al presidente Noboa, la Fiscalía General del Estado. Es decir, la institucionalidad en este año y medio de gobierno del presidente Noboa ha funcionado para sus intereses, ¿no es cierto? Y creo que en estos 2 meses seguirá siendo así. Y el tercer elector, evidentemente, es la violencia, ¿no? Es decir, la violencia puede determinar también finalmente quién puede ganar esa segunda vuelta, porque además puede exacerbar, digamos, los ánimos, generar más pesimismo, generar miedo, y el miedo evidentemente es un movilizador importante. Hablemos también de los respaldos de cara a esta segunda vuelta electoral. A propósito de este diálogo previo con Guillermo Churuchumbi, yo planteaba cuáles van a ser los factores determinantes para inclinarse hacia una u otra candidatura en términos de respaldo. Se mantendrían en estas líneas rojas que ya las conocemos, que han sido históricas por parte del movimiento indígena. Él planteaba algunas y hablaba, por ejemplo, de no estar de acuerdo en una constituyente que aparentemente ambas candidaturas quisieran o no descartarían impulsar en el caso de llegar a la presidencia de la República. ¿Es clave, como se lo está mirando quizá desde algunos sectores, es clave esta posición del movimiento indígena? Sí, evidentemente, pero también, digamos, creo que hay que dividir en dos momentos. Este país tiene que seguir gobernado hasta el 24 de mayo, independientemente de lo que pase el 13 de abril. Y eso quiere decir que hay una asamblea ahora y Pachacutic tiene votos importantes. Entonces, me parece que la posición del movimiento indígena es negociar desde ya en el presente y en el futuro. Es decir, sentarse a negociar con los dos bloques y decir, bueno, ¿qué finalmente me pueden dar a mí? ¿No es cierto? Eso es bastante natural y es, digamos, lógico su postura. Y también tiene que ver finalmente con lo que vaya a suceder con el nuevo, digamos, legislativo, ¿no es cierto? Ahí hay que entender que es absolutamente importante que por sí solo ninguno de los dos bloques tiene la capacidad, ¿no es cierto?, ni de aprobar, por ejemplo, leyes, ¿no es cierto?, o de, digamos, de establecer nuevos trámites con lo que se denomina mayoría o mayoría calificada, ¿no es cierto? Mayoría Entonces, por absoluta. ejemplo, exacto. La EDC, por ejemplo, ¿no es cierto? Podría alcanzar los 77 votos con una alianza con Pachacutic más un voto finalmente. ¿En qué puede utilizar esos 77 votos? En designación de autoridades, en archivo, digamos, o aprobación de leyes o tratados internacionales, reforma parcial de la Constitución, etcétera, digamos, ¿no? Es decir, en sí mismo la negociación, digamos, del movimiento indígena es una negociación, diría yo, de agendas, ¿no? Es decir, esta es mi agenda, tú que me propones finalmente y la otra candidatura que me propone, pero no solo para pensar en lo que se viene finalmente a partir del 24 de mayo, sino lo que se viene ahora en este legislativo, ¿no? Correcto. Para finalizar, nada más, Pedro, y a propósito del legislativo, algo que quizá no se está mirando mucho con detenimiento porque podría resultar anticipado y tiene que ver con los procesos de fiscalización, precisamente por esto a lo que usted hacía referencia. Ninguna de estas dos bancadas que tienen o concentran la mayor cantidad de curules por sí solas tendrían los votos para impulsar, por ejemplo, procesos de fiscalización. ¿Cómo se mira de aquí al siguiente periodo legislativo estos procesos de fiscalización y control político? Con esto cierro. En el proceso de fiscalización es más complejo, digamos, ¿no? Porque la Constitución de Montecristi lo que te plantea es que necesitas, ahora por la composición del legislativo, más de 100 votos para censurar, por ejemplo, a ministros, 101 ¿no? votos. Pero no a funcionarios, ¿no? Es decir, necesitas funcionarios de otras funciones del Estado, valga la redundancia, 77 votos. Entonces, esa es parte de la negociación, ¿no? Es decir, estos 9 votos de Pachacuti, ¿no es cierto? Más los 67, más menos, porque hay aún en disputa de la Revolución Ciudadana, más uno, le serviría, digamos, de ese nuevo bloque para poder censurar funcionarios que no son, digamos, parte del Ejecutivo, pero no les avanza finalmente para censurar funcionarios del Ejecutivo. Por eso yo no descartaría que si Noboa gana, ¿no es cierto?, hay un proceso de constituyente o en sí mismo, digamos, una muerte cruzada, ¿no? ¿Se mira un proceso de constituyente en el caso de ganar la Revolución Ciudadana? Me parece que además, como tienen tantas vocerías y tan desordenadas, me parecería que sí, digamos, ¿no? Eso lo ha dicho Rafael Correa, ¿no es cierto? Me parece que esa es su intención. Me parece que la diferencia está en los plazos. Creería yo que Noboa, digamos, lo haría mucho más rápido, ¿no es cierto?, que la Revolución Ciudadana, que tendría que reestructurar, que tendría que, digamos, asentarse en el poder para hacer un llamado. Pero creería que es un escenario de alta o media probabilidad. Pedro, gracias por atender esta entrevista con nosotros. Con todo gusto, buen día.